Señor me los bendiga a todos, hermanos, hermanas que me escuchan. Dios me los bendiga. Bienvenidos a este tiempo precioso de la palabra del Señor, el pan nuestro de cada día. En esta ocasión, hermanos, con la clase de escuela dominical del estudio Diseño para el Discipulado, Fundamentos para la Fe Cristiana. En esta oportunidad, el privilegio que el Señor me permite, hermanos, compartir la lección número 8, Comunión con seguidores de Jesús. Comunión con los seguidores de Jesús. Y no sin antes hacer una oración pidiéndole al Señor que nos ayude a través de su Espíritu Santo. Así es que ahí donde estén, en su casa, en su carro, su oficina, acompáñenme por favor a llevar esta oración delante del Señor. Padre, aquí estamos ante ti en esta hora. Venimos a tu trono de gracia en el nombre de Jesús. Primeramente a reconocer que tú eres un Dios bueno y darte la gloria y la honra. Adorarte, Señor, y exaltarte. A la misma vez, suplicarte, Señor, con todo nuestro corazón y en el nombre de Jesús, que tengas misericordia de nosotros y nos ayudes. Nos ayudes, Señor, a entender tu palabra, a vivir tu palabra, a desear tu palabra. Pon hambre de ti en mí, en mis hermanos oyentes. Ayúdanos, Espíritu Santo. Reconocemos nuestros pecados y pedimos perdón sabiendo que la sangre de Cristo derramada en esa cruz nos cubre y nos limpia de todo pecado. Perdónanos, Señor. Y gracias por este privilegio que tenemos de sentarnos a la mesa. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Bueno, comunión con los seguidores de Jesús. ¿De qué se trata la lección? Pues ahora vamos a hablar, hermanos, de la comunión que debemos de tener los unos con los otros. Antes de entrar en la lección, solamente mientras oraba, el Espíritu Santo me trajo esta visión a mi corazón, mi mente. Y quiero compartirla con ustedes, que la cruz de Cristo, hermanos, significa dos cosas. El palo vertical, la cruz se compone pues, de dos piezas, un palo vertical y un palo horizontal. El palo vertical nos reconcilia, la cruz de Cristo verticalmente nos reconcilia con el Padre. Y el palo horizontal, la cruz de Cristo, horizontalmente nos reconcilia los unos con los otros. Entonces la cruz de Cristo nos da el amor, nos da ese privilegio de poder reconciliarnos con el Padre y reconciliarnos con nuestro prójimo, con la gente que nos rodea y especialmente con nuestros hermanos cristianos. Entonces arrancamos, hermanos, en esta lección de hoy, comunión con los seguidores de Jesús. Y para ello leo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Efesios 4, del 1 al 7. El apóstol Pablo escribe y dice: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos en amor. El título que lleva este capítulo que estoy leyendo es La unidad del Espíritu. Y Pablo, el apóstol Pablo, como un padre espiritual, les escribe a los efesios y les está llamando a la unidad. Y dice, me llama mucho la atención el versículo 2, dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, soportándonos con paciencia. Y ahí está una palabra clave para cada uno de nosotros, hermanos, que nos congregamos en la iglesia, que servimos al Señor, que amamos al Señor. Y muchas veces dentro de ese servir al Señor encontramos personas difíciles y nos imaginamos, no sé por qué nos hacemos la idea
de que el paraíso es aquí en la tierra, entonces la iglesia tiene que ser un reflejo de la gloria de Dios en todo su esplendor. Y no es cierto, tarde o temprano nos damos cuenta de que hay personas incluso dentro de la iglesia que son difíciles de amar, son difíciles de soportar. Ahí está el apóstol Pablo usando esta palabra, soportándonos con amor, soportándonos con paciencia, los unos a los otros en amor. O sea, se menciona la paciencia y el amor en soportarnos los unos a los otros. Y yo creo que hermanos, nos falta el amor para soportarnos. Y nos falta la paciencia para seguir soportándonos los unos a los otros. Todos, dice la Biblia, que ofendemos de una u otra manera. No hay nadie que no ofenda, no hay nadie que no haga algo malo que nos moleste. Pero, ¿alguna vez te has puesto a meditar cuántas veces el Señor nos soporta a nosotros y cuántas veces nos perdona a nosotros todo lo que le hacemos? O sea, es innumerable, hermanos. No alcanzaríamos a contar. Y sin embargo, ese mismo amor que tiene que Dios para con nosotros es el mismo amor que nosotros aparentemente deberíamos de tener los unos para con nosotros. Pero muy frecuentemente nos damos cuenta de, o ya sea que a alguien no se cae bien, o que hay enemistad aquí, hay problemas allá, y es falta de amor, eso es todo, hermanos. Porque nosotros no somos nadie para juzgar a la otra persona. El apóstol Pablo escribe, y repito, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Sí? Ahora, como cristianos tenemos una obligación, y aunque no me gusta mucho la palabra, y a lo mejor a ti tampoco obligación, pero es la verdad. O sea, un policía, un soldado, un político son llamados a un estándar diferente a la gente común y corriente. Nosotros como cristianos de la misma manera. Dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Sí, el Espíritu Santo es el que nos mantiene unidos, hermanos. Y el mismo apóstol Pablo también escribió, no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados para el día de vuestra redención. Entonces, hay una unidad, ¿cómo lo pusiera de una manera así súper sencilla de entender? Bueno, aquí te va. Si tú eres papá, o incluso si eres hijo, que todos entramos en una o en ambas categorías. Si tú eres papá y tienes 3, 4, 5, 6 hijos, ¿no te duele el corazón cuando los ves peleando, cuando los ves en enemistad, cuando los ves distanciados, cuando los ves que no se hablan? Uno como papá, ¿qué no quisiera hacer para evitar ese tipo de problemas y distanciamiento entre los hijos? Uno los ama a todos y le duele verlos en esas circunstancias. Entonces, si nosotros siendo humanos nos duele, ¿cómo no se sentirá el Señor mal cuando nosotros tenemos una actitud muy similar hacia nuestros hermanos? Porque curiosamente también son nuestros hermanos, aunque son hermanos espirituales, pero le llamamos a Él Padre y llamamos a nuestros hermanos y hermanas, pues hermanos y hermanas. Entonces ese Padre espiritual que tenemos, hay un anhelo en el corazón del Señor que nosotros como hermanos estemos perfectamente unidos, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu. Todos formamos parte del cuerpo. Miembros diferentes funciones.
Se ven diferentes los miembros del cuerpo. Un ojo del cuerpo es totalmente diferente a un dedo. O sea, no se parecen. Lo que hace el uno y lo que hace el otro no tienen nada que ver. Pero todos los miembros perfectamente unidos componen un cuerpo. Y así es la iglesia de Cristo hoy en día. Algunos son diferentes, algunos funcionan diferentes, pero al fin de cuentas están ahí porque Dios tiene una función específica para cada uno de nosotros. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, arrancamos esta lección en la comunión que tenemos que tener los unos para con los otros. Y déjenme le explico un poquito de la comunión. La palabra comunión se deriva de una palabra griega que es koinonia, la cual significa compartir en común. Comunión es compartir en común. Entonces tenemos algo en común que nos une y compartimos eso. Y voy a leer algunos versículos de la Biblia solamente para reafirmar esto. Entonces, por favor, busquen en su Biblia Primera de Juan 4:11. Y la bendita palabra del Señor dice así en Primera de Juan 4:11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en común y qué es lo que tenemos que compartir en común? Número uno, hermanos, es el amor. Es el amor de Cristo que ha sido plantado en nuestros corazones. Y como Dios nos ha dado ese amor, ahora nosotros somos capaces de amar. Y permítanme, por favor, me veo en la obligación de contarles esto. En mis años de servir al Señor, me he tocado con personas que me han dicho lo siguiente: hermano, necesito hablar con usted porque predicó del perdón, del amor de Dios, y permítame decirle que yo no puedo perdonar a X persona. Entonces hay algunas personas que se han acercado a mí y me empiezan a contar de su vida pasada, algo que ocurrió hace 30, 40, 50 años, alguien les hizo mucho daño, y dice, si usted, así me lo presentan, si usted hubiera sido yo creo que tampoco sería capaz de perdonar si hubiera sentido el dolor que yo siento y que sentí cuando me hicieron daño. Y mi respuesta siempre ha sido la siguiente: hermano, hermana, me va a disculpar mucho, pero permítame aclararle que ahora no es por fuerza humana, porque hemos sido transformados. Cuando nosotros nacimos de nuevo, el nuevo nacimiento es una nueva naturaleza. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y estoy diciendo esto porque yo sé, en el nombre de Jesús, que alguna persona que está escuchando ahora mismo siente que no tiene la capacidad de perdonar a alguien que le hizo daño en su vida. Y esa es una mentira, hermanos. Me disculpan. Y no quiere decir que yo estoy minimizando el dolor, el daño, el sufrimiento que la persona haya sufrido. Lo que estoy haciendo es agrandando el amor de Cristo que ha sido puesto en nuestros corazones. Y a lo que me refiero es que cuando nosotros nacimos de nuevo, ahora no somos las personas de antes. Tenemos la naturaleza de Cristo, la naturaleza de Dios dentro de nosotros. Y ese amor es tan grande que me permite perdonar pues a todos, todo y a todos.
Porque cuando yo no perdono, entonces yo estoy tomando el lugar de Dios, que Dios es el juez y Señor, es el que decide si perdona o no perdona, si condena o no condena. Nosotros no, somos pecadores y le cedemos ese derecho al Señor. Cuando nosotros perdonamos, entonces estamos entregando ese caso a Dios para que Él haga lo que Él quiera. Pero nosotros somos llamados a perdonar. Imagínense Dios viendo a su Hijo en una cruz morir por todos los pecadores, y algunos le maldijeron, le escupieron, se burlaron de Él, y Dios no estaba tomando nota y diciendo, tú se van a ir al infierno, no. Si esas personas se arrepintieron, el Señor los perdonó, porque Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. El verdadero amor consiste en dar. Y nosotros damos perdón, damos amor. Entonces, hermanos, dejamos muy en claro en 1 de Juan 4:11, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Y ahí mismo en el 4:21, versículo 1 de Juan 4:21, dice lo siguiente, y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, no es una decisión, no es que tú quieras, no es una opción, sino lo que leímos aquí, este es un mandamiento. Y Dios nos está mandando a nosotros a que amemos a nuestro prójimo, que amemos a nuestro hermano. Y algunas veces dice la palabra del Señor que cómo podemos decir que amamos a Dios a quien no hemos visto y odiamos a nuestro hermano, y no podemos amar a nuestro hermano que lo vemos todos los días. O sea, es una hipocresía, es una mentira. El verdadero amor empieza con amar a las personas que vemos a nuestro alrededor. Y les decía yo, y principalmente aquellos que representan a los hijos de Dios, a los siervos del Señor, a nuestros hermanos en la fe. Oh, gloria al Señor. Gálatas 6:2 dice lo siguiente, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Sobrellevad. Hermanos, esta cuestión de sobrellevar es ayudarnos los unos a los otros. La vida es pesada. Los problemas, las dificultades de la vida. Ninguno de nosotros tiene una varita mágica para quitarle el problema, la enfermedad a nadie, pero sí tenemos el poder de Cristo, tenemos al Espíritu Santo, y algo ocurre cuando hay unidad. Cuando nosotros de verdad y sinceramente nos acercamos a alguien, le decimos, hermano, hermana, ayúdame, ora por mí, me siento mal, necesito desahogarme, contarle a alguien esto. No tiene nada de malo, porque cuando tú sueltas eso, estás compartiendo tu carga con alguien más, y es lo que estábamos leyendo, aquí en Gálatas 6:2. Dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Entonces, es bueno, hermanos, que aprendamos a descansar los unos con los otros. Y quisiera abrir un paréntesis. Esto no es fácil para muchas personas, el abrirse y contar una necesidad, algún problema, algo. Porque muchas veces esto da pie al chisme y a las cosas. Entonces, pues, órale al Señor, que Dios te dé la sabiduría en cuáles son esas personas en la iglesia en las cuales tú puedes tener esa confianza de acercarte para que oren por ti. Porque muy a menudo se cuenta el problema, hermano, oren por mí porque tengo problemas con mi esposo, con mi esposa. Y luego, si no es una persona seria en el Señor, va y lo cuenta y después andas en boca de medio mundo porque te estás divorciando. Cuando a lo mejor no es ni el caso. ¿Qué ocurre? Claro que sí. Dios falla jamás. Los hombres fallamos. Las personas fallan. Pero es
saludable para la iglesia que aprendamos a confiar en las personas, y especialmente aquellos que tienen buen testimonio. Entonces, sé tú esa persona, da tintes de que tú eres una persona que realmente ama al Señor y que amas a las personas, que tienes la seriedad para escuchar y para guardar un secreto y simplemente orar para la persona. ¿Por qué? Porque esto es agradable delante del Señor y esto es saludable para la iglesia. Santiago 5:16 dice lo siguiente: confesaos vuestras ofensas unos a otros, ¿sí? Reafirmando lo que acabo de leer. Ahora dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Y de antemano sigo con la misma consejo, que le puedes contar tus necesidades, tus problemas, tus aflicciones a tu hermano, a tu hermana. Claro que sí. Pero ten mucho cuidado de que lo hagas con una persona que realmente sirve al Señor, ama al Señor y que tenga madurez espiritual para simplemente unirse contigo en oración, darte un buen consejo, darte palabra del Señor y orar contigo. Y seguir orando. La oración no es cuestión de una vez. Es algo de orar sin cesar, es orar en todo tiempo y no parando nunca jamás de orar. Bendito sea el Señor. Mateo 5:22, hermanos. Mateo 5:22. Leí algo aquí interesante antes de dar lectura a Mateo 5:22. Y dice: los cristianos tienen comunión sobre la base de que ellos son pecadores perdonados. Perdonados sí, pero todavía pecadores. Y qué interesante, ¿no? Que los cristianos hemos sido lavados con la sangre de Cristo y hemos sido perdonados, pero al fin del día seguimos siendo pecadores. Justificados, claro que sí, pero seguimos siendo pecadores. No que nos deleitamos en el pecado, pero no hay ninguno que incluso después de haber aceptado al Señor diga: oh, yo no tengo ningún pecado y ya no peco. Ya de por sí está pecando con esa mentira. Entonces, ¿por qué nosotros en veces actuamos de una manera, me gusta a mí decirla, como los fariseos? Los fariseos en la época de Jesús se sentían que ellos eran como si hubieran sido la raza escogida, los que eran superiores. ¿Por qué? Bueno, porque conocían la palabra del Señor, porque iban a la iglesia, porque diezmaban y todo. Pero esa falsa identidad que ellos tenían los hacía en vez de sentirse mejores o superiores a los demás. Y en base a ese criterio, pues menospreciaban a los humildes, menospreciaban a los pecadores. Y eso no era el corazón de Dios, hermanos. Y nosotros podemos caer en esa misma trampa, de que vamos a la iglesia y llegamos temprano y nos sentamos mero enfrente y ponemos $1 en el plato de la ofrenda y saludamos a medio mundo y limpiamos la iglesia y cocinamos en la cocina. Oh, no, tenemos un montón de tareas que hacer. Pero cuando vemos a un hermano que está fallando, que está pecando, inmediatamente en lugar de acercarnos para ayudarlo, nos acercamos para condenarlo. O simplemente le sacamos la vuelta porque sentimos como que nos va a contagiar o contaminar con su pecado. Entonces repito lo que leí aquí en el libro del estudio que estoy dando. Los cristianos tienen comunión sobre la base de que ellos son pecadores perdonados. Perdonados sí, pero todavía pecadores. Dice: los cristianos pueden compartir honestamente sus vidas. Usted no tiene que aparentar ser algo que no es. Amén. Entonces, somos lo que somos. Hermanos, yo le fallo al Señor y me arrepiento. Y en veces me identifico con Pablo: que miserable de mí, lo que no quiero eso hago. En veces ofendo con la boca. Se me sale una palabra que no quería hacia mi esposa, a mis hijas, a un hermano, algo, una actitud. A veces me siento mal que cuando es tanto el trabajo en veces que tengo encima, a veces no me estoy autojustificando, solamente le estoy dando muchas veces el porqué de las cosas.
y me desvelo con mi trabajo y luego voy a la iglesia el siguiente día y luego me toca predicar y decir esto y que el otro. Y en veces me siento mal que digo, oye, se me hace que no saludé a esta persona o la saludé muy rápido. Y la gente en todo se fija. Y de antemano les pido perdón y disculpas. Pero soy humano. Igual que estoy buscando al Señor y quiero ser una mejor persona. Pero reconozco mis fallas delante del Señor. Entonces entiendo esto a la perfección. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros nos sentimos más que la otra persona? Me gusta. Entonces, ahora sí vamos a leer Mateo 5:22. Mateo 5:22 dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primeramente con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. No sé si estaban poniendo atención, pero empezó que si nos enojamos con nuestro hermano y queremos ofrecer ofrenda al Señor. Lo que estaba leyendo, hermanos, se los voy a poner en un lenguaje súper simple. Dios no va a recibir tu ofrenda porque primero empezamos con estar en bien con aquellas personas que nos rodean. Claro, como a Dios no lo vemos, Dios es espíritu y oramos, y claro, somos los santurrones del siglo XXI, donde a Dios, todo es vida y dulzura y ¿dónde te pongo, Señor? Pero nuestro hermano que me cae gordo, o que me hizo mal, o que no me saludó, o X, a él no lo puedo perdonar. Y sentimos que aún así seguimos en la iglesia haciendo todo lo que hacemos. Pues déjame decirte algo diferente. Que en el momento que estamos en enemistad con alguien y tú estás ofreciéndole al Señor, sea un canto, sea una ofrenda, sea una oración, sea lo que sea, el Señor no la recibe. Porque su palabra, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Entonces, primero tenemos que arreglarnos con nuestro hermano. Deja ahí tu ofrenda y ve, reconcíliate con tu hermano. Y una vez que te hayas reconciliado, entonces retoma tu ofrenda y ven y ofrécela. Y esto es realmente lo que el Señor pide de cada uno de nosotros, hermanos. Lo que les decía, como un padre espiritual, lo que el Señor anhela es que estemos en paz los unos con los otros. Y se recuerdan que empezamos con soportándonos. A veces hay personas que son difíciles. Bendito sea el Señor por los papás que me dio a mí, hermanos. Pero yo realmente le doy la gloria y la honra al Señor por los papás que me permitió tener. Sin embargo, aquí entre nos, mi mamá era un alma de Dios. Mi mamá era una persona súper fácil de amar, porque ella era un terrón de azúcar, como dicen en mi tierra. Mi mamá era puro amor, pues, todo era perdón, todo era, no te fijes, todo era tranquilidad, todo era tranquilo. Mi mamá no gritaba, no se enojaba, no maldecía, no andaba empleitada, nada. Y mi papá era muy diferente. Entonces, si yo hubiera sido una persona del exterior, pues a mi mamá sería fácil de amar. Mi papá era muy difícil en veces, por su carácter, por su estilo, por todo. Era una buena persona, no me lo malinterpreten. Pero y así nos topamos personas en la iglesia. Queremos tener un molde donde todos tienen que ser de esta manera para ser aceptados por mí. No, hermano. El problema es que los acepte el Señor. Ya una vez que los acepte el Señor, no nos queda a nosotros más que aceptarlos también. Porque si el Señor lo acepta, que es el Señor de la iglesia, ¿cómo no los voy a aceptar yo? ¿Quién soy yo para rechazar a alguien? Oh, bendito sea el Señor. Entonces vamos a concluir aquí, hermanos, en Mateo 18:15. Mateo 18:15. Fíjense la manera en que nosotros debemos... Yo he predicado este tema, hermanos, como no tienen ni idea.
Pero esta es la manera, conforme a la palabra del Señor, en que se deben resolver los conflictos dentro de la iglesia. Pongan atención, por favor, 3 pasos. Y aquí voy a concluir. Mateo 18:15 dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Entonces, en un conflicto, suponiendo tú vas a la iglesia, alguien te ofendió, sea quien sea, no importa. O sea, la regla es la misma. Entonces, ¿qué haces? Pues le voy a dar un ejemplo. Tú vas a la iglesia, uno de los sugieres te hizo mala cara, o te habló muy golpeado, o no te ofreció, lo que sea. Tú te sentiste ofendido, inmediatamente tú sentiste la ofensa, el dolor, lo que sea. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? Ya no voy a ir a la iglesia, o no lo voy a saludar, o está en mi lista negra, lo que sea. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Ve y repréndele. Entonces, es primero tú y la persona ofendida. Tú le vas a decir hermano Ujier o hermana Ujier, cual sea el caso, o quien haya sido. Necesito hablar con usted. Mi recomendación, hermanos, por experiencia propia les digo, siempre oren. Porque cuando oran, están invitando al Espíritu Santo, están bajando los humos, que no sea tu carne, que sea el Espíritu hablando. Recuerda, no se trata de ti, se trata de la obra del Señor. Se trata de 2 hijos de Dios que están tratando de hacer las paces. Y luego le sueltas, después de orar, le dices, hermano, hermana, el otro día, cuando llegué a la iglesia, o esto, pasó aquí, hiciste esto, dijiste esto, y me sentí muy ofendido. Estoy obedeciendo a la palabra del Señor, entonces quería hablar contigo. Según lo que leímos, dice, si te oyere, has ganado a tu hermano. Imagínate que en el cielo, ya el Señor te está dando el crédito, como que lo has ganado en lugar de haberlo perdido. Jesús vino a ganar almas, no a perderlas. Entonces ahora estás actuando de la manera que Cristo lo hizo en la cruz del Calvario. 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en la boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Suponiendo que hablaste con la persona se negó, se cerró y dijo, ¿sabes qué? No quiero hablar del tema, fue culpa tuya, yo no tengo nada que ver, o lo que sea. Entonces no llegaron a ningún acuerdo. Entonces ya subió de nivel. Entonces ahora vas y tomas a 1 o 2 personas. Igual, mi consejo sería que no es cualquier persona. Imagínate, llevas a una persona no convertida o a uno que acaba de empezar y ve todos estos problemas, en lugar de ayudarle, se lo van a llevar entre las patas con el perdón de la palabra, como dice el dicho. Entonces busca a 2 personas maduras, si fuera posible, un pastor, un maestro, un ujier, una persona de fe, de que tenga buen testimonio, una persona templada. Dile, hermano, ¿me acompañas por favor? Y estos nada más van a ser los testigos. Y luego vuelves otra vez a hacer la oración y a retomar el tema, hermano. La segunda vez que vengo a hablar contigo y la razón es porque esto y esto y esto ocurrió. Para que los otros estén escuchando lo que está pasando. 17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. ¿Ok? Entonces, primero tú solo. Segundo, llevas 2 testigos, 1 o 2 testigos. Tercero, la persona está cegada, no quiere entender, no quiere entrar en razón. Entonces ahora lo vas a presentar delante de la iglesia. Dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Y lo que quiere decir gentil y publicano es que no es digno de ser llamado cristiano. No le estoy diciendo que lo estás corriendo de la iglesia, pero es una persona que la vas a tener en esta categoría. Este no es un cristiano, no ha nacido de nuevo, no tiene al Señor en su corazón. Y esa es la manera en que se resuelven los asuntos, hermano. Y no sé cuántas veces lo tengo que predicar y enseñar, y la gente
Realmente o se le olvida o no quieren seguir la palabra del Señor tal y como es. Si nosotros siguiéramos estos consejos que nos da la palabra del Señor, pues muchas veces evitaríamos todas las fracturas que sufre en veces la unidad espiritual dentro de la iglesia o incluso dentro de la familia. Pero bendito sea el Señor por su palabra, hermanos. Que como les decía, que Dios como un buen Padre, Él lo único que quiere es que tengamos comunión los unos con los otros. Oh, bendita sea la palabra del Señor. Dios nos los bendiga, mis hermanos. El hermano Alfredo les saluda. Amén.